Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Me alegro mucho de poder estar aquí con ustedes hoy, de tener este privilegio de poder dirigirme hoy a la iglesia y, y tener este privilegio pues de tocar un tema de la palabra. Bueno, hoy vamos a ver una palabra, el título de nuestro tema para el día de hoy es ¿escucha a Dios o me escucho a mí mismo? Y claro, muchas veces en situaciones cotidianas del día a día, pues nosotros tenemos pensamientos y nos escuchamos a nosotros mismos, por así decirlo, entre comillas. Pero este tema en particular habla de los temas decisivos para nuestra vida, de aquellos temas espirituales, por ejemplo, de aquellos temas con las decisiones trascendentales, como seguir o no seguir al Señor. Y en esos casos, queremos revisar a la luz de esta palabra a quién estamos escuchando, a esa vocecita interna que es la que define las prioridades y lo que realmente es importante para nuestra vida, o lo que define Dios. Y vamos a ir a Lucas 11. Vamos a leer desde el 29 al 32. Y aquí hay una historia del Señor donde nos confronta con lo que a veces hay en nuestra mente, con lo que a veces las personas tienen en su corazón, en su imaginación, y cómo a veces sopesan lo que está enseñando Dios con respecto a lo que ellos piensan o con respecto a lo que sienten, con respecto a todo eso. Entonces, dice así la palabra de Dios, dice, al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiendo que le muestre una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para que los habitantes de Nínive, eh, de que Dios lo había enviado. Lo que le sucede al Hijo del Hombre, o sea, Jesús está hablando de sí mismo, será una señal para que la gente de este tiempo de que fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón, la cual pues todas las naciones y los pueblos alrededor sabían que provenía de Dios. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí. Jesús está hablando de sí mismo, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí en medio de ustedes, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿Qué es lo más importante que está resaltando Jesús aquí en este fragmento de la palabra? Les está diciendo, miren, han habido casos en la historia de personas que han valorado a tal punto el mensaje de Dios, el escuchar algo que proviene del Dios de la vida. Está el ejemplo de la reina de Saba, les está diciendo. Ellos conocían muy bien esa historia. Cuando esta reina que venía de una tierra muy lejana, hizo toda una caravana para venir a escuchar a Salomón, que ya tenía fama de que tenía una sabiduría entregada por lo alto. Y ella quería venir a escuchar, a ver en medio de las palabras de Salomón, qué palabra de Dios, qué palabra especial podía haber. Entonces, mire todo el esfuerzo que esta mujer hizo, atravesó desiertos y cantidad de cosas por buscar una palabra. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Y les está diciendo, ¿y saben qué? Hay en este momento frente a ustedes hay alguien inmensamente superior a la reina de Saba. Ustedes no tuvieron que atravesar desiertos y están aquí dándose el lujo de rechazar esta palabra. O sea, Jesús tenía muy claro que él era el Hijo de Dios, que las palabras que él estaba enseñando provenían directamente de Dios. Así que él decía, pero ¿cómo esta gente que tiene el privilegio que muchos de nosotros, o sea, incluyéndolo a usted, a mí, eh, profetas de la antigüedad, del mismo Moisés, imagínense, toda esta gente hubiera soñado, anhelado, deseado escuchar a Jesús en vivo y en directo. Imagínense la elocuencia de sus prédicas, la sencillez, la coherencia, cómo articula conceptos y cómo los aterriza y cómo dice esto es así y esta palabra de Dios significa esto.
Imagínense el privilegio que ellos estaban teniendo. Los rechazaban y lo rechazaban. Y esto es lo que Jesús les está, digamos, en cierta forma recriminando en este momento. Y se lo vuelve a decir, dice, mire, los habitantes de Nínive, pues Nínive era una ciudad pagana del reino asirio. Y esa generación o esas personas de Nínive, en algún momento Dios les envió un profeta, el profeta Jonás. Y a través de una señal milagrosa, pues Jonás llegó allá y ellos, esta gente se arrepintió. Es decir, aceptó el mensaje de, del Señor y se arrepintieron. Jesús les está diciendo, miren, alguien muy superior a Jonás está aquí y ustedes se niegan a arrepentirse. Es decir, los ninivitas, que son gente pagana, que no han conocido al Dios de Israel como ustedes, les está diciendo, ellos sí se arrepintieron, pero ustedes no se arrepienten, ustedes tienen un corazón duro. Entonces, este mensaje lo estaba dando el Señor. Claro, en todas las audiencias, o todas las audiencias, no, en todas las conferencias o todas las enseñanzas que daba el Señor, pues había mucha gente que sí recibía el mensaje. Pero en este caso parecía que este mensaje había como un acuerdo de pronto por el tipo de personas, o sea, había un rechazo impresionante. Y el Señor les hace este paréntesis para que quedara constancia de lo que ellos estaban haciendo. Estaban rechazando al mismísimo Dios hecho hombre y su mensaje. Ahora, para seguir, digamos, entendiendo el contexto de este mensaje y lo que hoy Dios quiere hablarnos a nosotros, porque hay algo a tener en cuenta. Siempre que leemos las historias bíblicas, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta. O sea, siempre vamos a ver casos, por así decirlo, antagonistas, o sea, de personas que se portaron mal con Dios, que no lo obedecieron, que no le escucharon, que no le tuvieron fe. Y esto no está escrito en la palabra de Dios por cultura general. Esto no es para que nosotros lo veamos como en un teatro y esto es una película y nosotros simplemente digamos, ve gente qué gente tan perversa. No. La forma correcta en que nosotros debemos permitir que este mensaje llegue a nuestros oídos es confrontando nuestro corazón y diciendo, venga, hagamos una pausa. ¿Será que tú y yo estamos siendo como esa gente? ¿Será que tú y yo en nuestro diario vivir también estamos rechazando la palabra de Dios? Esa misma palabra que esta gente estaba rechazando y que Jesús de cierta forma dice, pero ¿cómo rechazan algo así, esta oportunidad? Tú y yo la tenemos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hemos rechazado la palabra de Dios? ¿O cuántas veces tú y yo le hemos dicho al Señor, no me interesa esa palabra y no me interesa lo que tú tengas para decirme a mí? Yo creo que muchas. Así que este mensaje no es solamente, no se trata solamente de lo que estas personas, de cómo rechazaban al Señor, sino de cómo tú y yo al día de hoy seguimos imitando este ejemplo y no nos damos cuenta. Entonces, vamos a repasar. Primero, cuando Jesús hablaba, cuando él daba sus enseñanzas, ¿qué buscaba? O sea, él siempre tenía un énfasis especial que hoy vamos a repasar, porque hoy vamos a dejar que la palabra de Dios haga ese énfasis que Jesús hacía. Resulta que Jesús, digamos, cumplió estrictamente su ministerio o su misión, por así llamarlo, la misión que Dios, digamos, definió para la salvación de la humanidad y el orden de cómo debían suceder las cosas. Entonces Jesús, cuando era niño, de pronto tuvo la oportunidad de hablar de manera privada. Entonces, en algún momento, pues cuando la historia nos muestra que él se perdió en el templo, él estuvo hablando con maestros de la ley, de pronto en su casa, de pronto con amigos, de pronto corregía algo, pero sus enseñanzas en público, donde él ya llamó a la gente y les empezaba a explicar, esas solamente empezaron en su mayoría de edad. Para la época de Israel comenzaba a los 30 años. Es decir, legalmente, dentro del pueblo de Israel, una persona no podía, digamos, empezar a enseñar y a tener discípulos y a enseñar cosas del Señor sin haber cumplido la mayoría de edad. Así que Jesús cumplió esta norma y empezó a los 30 años. Obviamente hubo todo un protocolo de parte del Señor. El primero fue al desierto, fue tentado, después fue bautizado y comenzó.
Y saben, cuando él ya por fin tuvo esa oportunidad de dirigirse a la gente, de comenzar a hablarles, ¿ustedes saben qué fue lo primero que él enseñó? Pero está en Mateo 4:17. Se los voy a leer. Dice, a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Es decir, el Señor está diciendo, los mensajes que yo vengo a traer no solamente son por cultura general. Él ya estaba en una época donde el rey David, Moisés y todos estos ya eran personajes de cientos de años atrás. Y él no venía simplemente a que la gente tuviera entendimiento de cosas. Claro, él es la luz del mundo y quiere que nosotros entendamos. Pero lo que él más desea cuando un mensaje sale de su boca es que tú y yo seamos confrontados y que tú y yo entendamos que nuestra vida no es recta delante de él y que por lo tanto estamos necesitados de tomar una acción, que es la acción que él está persiguiendo en todo momento y que está persiguiendo ahora mismo con este mensaje. Arrepiéntete, cambia de actitud, entiende que no eres perfecto, que necesitas transformar tu vida. Los seres humanos, por tendencia desde la caída, tenemos un deseo en nuestro corazón de ser dioses. O sea, por eso fue que caímos. Y como somos dioses, o como queremos, perdón, ser dioses, entonces queremos definir lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a nuestro criterio. Pues esa es una de los deseos del ser humano. Y ese deseo está en ti, está en mí. E incluso lo llevamos a la relación con Dios. Muchas veces he escuchado personas que dicen, yo tengo mi propio Dios, mi propia forma de ver al Señor. Y no sabemos si es errónea o no. Pero lo más seguro es que si tú te inventaste tu propia forma de ver a Dios y tu propia forma de creer, lo más seguro es que no estás creyendo y no lo estás siguiendo como Él, que es el Padre, lo definió. Él es el que manda, por así decirlo, porque el hombre cayó y Él fue el que se inventó un plan de retorno. Y ese plan de retorno debe cumplir unos parámetros de fe, de amor, de compromiso, de comunidad, en fin. A veces nosotros no, yo sigo a Dios como a mí me parece. Entonces, hoy esto es lo que queremos tratar. Bueno, ¿qué voz vas a escuchar? ¿Tu propia vocecita que te quiere llevar a una relación como tú piensas o a relacionarnos como Él dice? Es que finalmente nos vamos a relacionar con Dios, no es cualquier otra persona. Es el Rey del universo. Es el ser más importante sobre toda la existencia y todo el universo. Y Él, en su grandeza, por su amor y por su misericordia, definió que nos amaba y que quería relacionarse con nosotros. A pesar de que somos pecadores, es decir, hay una capa que nos envuelve de inmundicia, de pecado que Dios no tolera. Y nosotros no podemos acercarnos como nosotros nos parece porque seremos rechazados. Debemos acercarnos de acuerdo al camino que Él estableció. Él dijo, no, a través de mi Hijo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, es un sacrificio con el cual yo, digamos, acepto el pecado o la condición pecadora del hombre, no acepta el pecado, perdón, la condición pecadora del hombre y permito que se relacione conmigo y yo lo perdono. Pero tienen que haber unas condiciones, aquí Jesús las está mencionando. Arrepiéntete de tus pecados, transforma tu vida. Tú no puedes buscar a Dios de cualquier forma. Si tú al día de hoy tienes una audiencia con un presidente, por ejemplo, que tiene la oportunidad, no sé, de revisar algún proyecto que tú tienes para tu comunidad, para tu empresa, no sé, y el presidente te da una audiencia, estoy seguro que si tenemos esa oportunidad, tú y yo no nos vamos a ir en chanclas y en pantaloneta, sin bañarnos, sin habernos cepillado los dientes. No, creo que nos pondríamos nuestro mejor traje, nos vamos por lo menos bien bañaditos, perfumados y hay, digamos, una condición para presentarnos delante de una persona importante. Y a esto es a lo que se refiere Jesús. Vengan, ustedes son llamados a tener una relación con Dios, no una vida religiosa como la que tenían los fariseos y las personas que vamos a ver ahora. No, una relación con el Señor. Pero esa relación tiene una condición inicial.
Usted debe ir a arrepentirse de sus pecados, reconocer qué es lo que está fallando en su vida y presentarse delante de Dios como Él opina que usted debe presentarse, no como usted mismo opina y como usted mismo ha definido, porque usted no es un Dios. Tú y yo no somos dioses. Él es el único Dios verdadero. Ahora, ¿por qué el Señor está diciendo que esta gente, en este mensaje en particular, se negaba a escuchar? Para eso tenemos que revisar el contexto del mensaje. Y nos vamos a dar cuenta que hay, o por lo menos en este mensaje, podemos definir tres tipos de oidores, de personas que escuchan y de acuerdo a lo que escuchan toman una acción. Acuérdese, ¿qué esperaba Jesús? O sea, ¿qué tipo de oidores esperaba él que nosotros fuéramos? Venga, personas que estamos dispuestos a ser corregidos. O sea, nosotros en nuestro pensamiento diario, pues podemos fallar, podemos tener errores cuando pensamos acerca de Dios. Así que Jesús está diciendo, yo voy a corregir esos errorcitos para que realmente la gente pueda relacionarse con Dios y entiendan cómo y qué está esperando Dios, en fin. Entonces, cuando una persona tiene una actitud humilde y dice, ah, claro, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de acuerdo a lo que enseña el Señor Jesús, yo en mi vida esto no lo tengo derecho, esto no lo puedo seguir haciendo, así que yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Y claro, ese arrepentimiento tiene un solo objetivo y es que yo tenga una relación, que yo vuelva al Señor. Digamos que esa es la actitud correcta que Jesús esperaría, pero no todas las personas asimilan la palabra de Dios de la misma forma. No todos los que estamos ahora conectados en esta reunión asimilan la palabra de la misma forma. Algunos, y ojalá que en esta reunión en la que estamos hoy, muy pocos, la asimilan de las siguientes formas. Miremos, en Lucas 11, del 17 al 20, es decir, un poco antes del versículo que leímos ahora, dice, Lucas 11, 14, 36. Dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. ¿Se acuerdan? Que empezamos leyendo que yo no les voy a mostrar ninguna señal sino la señal de Jonás. Esa es la respuesta que les dio Jesús a estos. ¿Por qué? Porque Jesús fue muy compasivo con algunas personas en determinados momentos, pero fue muy tajante con otras. Fue muy tajante y muy fuerte, sobre todo con los religiosos, con los que se creían algo en nombre de Dios, y tuvo un poco más compasión con las personas que de pronto estaban, que eran más ignorantes, por así decirlo, que no eran importantes dentro de los círculos religiosos, pero igual, a unos o a los otros la exigencia es la misma. Mire, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Usted lo que necesita es arrepentirse y volver a Dios. Entonces, en este caso que acabamos de leer, que dice que Jesús hizo un milagro con una persona que necesitaba, estaba, digamos, atrapada por un demonio. Pues, en algún momento tal vez miraremos cuándo las personas son atrapadas por demonios, o sea, generalmente cuando una persona está lejos de Dios, cuando abre puertas al mundo espiritual, cuando hace una cantidad de cosas, cuando intenta consultar a los demonios, hablar con ellos, es decir, abre una puerta para que este tipo de seres vengan y tomen el control de su vida. Cuando una persona se ha convertido a Cristo, recibe el Espíritu Santo, es imposible que pueda ser poseída, porque ya en nuestra vida está un espíritu superior a cualquier otro espíritu, que es el Espíritu de Dios. Así que una persona que ha sido poseída es porque no conoce a Dios, porque desconoce, porque no tiene una relación con Él. Y eso le pasaba a este personaje de que Jesús lo vio, tuvo compasión de él, vio que estaba poseído. Jesús entendía, en algún momento esta persona abrió una puerta, tuvo algo que ver con demonios, hizo algo pues para que ese demonio se apoderara de él, pero hoy tengo misericordia de él y lo voy a sanar. Le voy a ordenar a ese espíritu que lo deje. Entonces, inmediatamente el hombre pudo volver a hablar, a ser sanado. Y había multitudes, y dice, las multitudes quedaron asombradas. Y dice en el 15, en Lucas 11:15, pero algunos dijeron,
Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Entonces aquí tenemos el primer tipo de oyente de la palabra de Dios. O sea, cuando Dios habla, entonces, ¿qué tipo de oyente es este? Las personas que tienen una mala actitud hacia Dios. Las personas que tergiversan lo que está pasando y lo asimilan a su forma. Entonces, eh, hay muchas personas así. Tienen un enojo, una rabia contra Dios por ejemplo, a veces no entendemos cuando el Señor llama a una persona a su presencia, algún familiar. Pues es duro, claro que sí, perder a un ser querido. Pero a veces hay personas que se enojan contra Dios. ¿Pero por qué te la llevaste? Tú eres un ser malvado, tú no me amas realmente, aquí necesitamos a esta persona. Y olvidamos que Él es un Dios soberano, que todo lo que hace lo hace por amor. Cuando Él llama a una persona y lo hace en su tiempo, Él determinó que esa persona vivía hasta ese entonces. Y está pensando en esa persona. A lo mejor para esa persona era ya venir a la presencia de Dios donde tendrá todo y ya se acaba el sufrimiento de esta vida. Y nosotros a veces criticamos esas decisiones de Dios y no solamente ese tipo de decisiones. Por ejemplo, tenemos un trabajo, ganamos bien y se acabó ese trabajo. Dios, pero ¿por qué si yo ganaba bien, estaba bien? ¿Tú por qué me haces esto a mí? Quizás Dios tenía un plan mejor. A veces hay personas que son esclavas del trabajo y no disfrutan de su familia, no disfrutan de las cosas. Y quizás Dios quiere darle un trabajo donde pronto pueda ganar un poco menos, pero tener más tiempo y disfrutar más. Y nosotros asimilamos mal las cosas con muchas personas. Entonces, esos tipos de personas que tienen su corazón cerrado a lo que Dios quiera decir porque tienen una mala actitud contra Dios. Culpan a Dios de las situaciones de la vida. Si le va mal, si llegaron tarde al trabajo, ay Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no desbarataste los trancones desde que yo salí de mi casa antes de que yo llegara al semáforo? Y en cierta forma piensan que Dios es un Dios al servicio del hombre. No, Dios no está al servicio de nosotros. Somos nosotros los llamados a ser siervos del Señor. Somos nosotros los que tenemos una invitación a servir al Señor. Y Dios no nos promete felicidad absoluta. Nos dice, no, ustedes en la tierra tienen que aprender a amar a Dios, tienen que aprender a tener fe, a confiar. Y en ese aprendizaje muchas veces van a pasar por situaciones difíciles, porque en esas situaciones difíciles su carácter se moldea y ustedes van a poder ver si realmente aman a Dios o aman los regalitos que Dios da. Que muchas personas siguen a Dios por interés, porque bendice, porque protege, porque pasa esto. Cuando en determinado momento aparentemente esas cosas no pasan, entonces ya no hay amor hacia Dios. Y el Señor quiere enseñarnos a que la relación con Él no es así. Tenemos que amarlo en buenos tiempos y en malos tiempos. Y tener la confianza de que si en determinado momento estamos pasando una situación difícil, es porque el Señor tiene un plan maravilloso detrás y si confiamos y si seguimos adelante, después veremos la bendición. Así como cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Si ellos intentan medir a Dios de acuerdo a lo que están viviendo en ese momento, entonces dicen, no, Dios es un Dios malo, nos trajo a un desierto. Y mire que eso les pasaba a ellos. Y ellos no entendían que si bien estaban en un desierto, Dios los estaba sosteniendo de forma sobrenatural. Claro, no era cómodo para nada estar en el desierto. Ellos no podían cultivar, no podían hacer nada. Pero dice la Biblia que en el día una nube los cubría para que el sol abrasador pues no los devorara. Eventualmente llegaba alimento, no es de un alimento pues milagroso que se llamaba el maná. Llegaban a veces bancos de aves y llegaban ahí, ellos podían tener carne, agua, muchas veces salía agua del desierto, donde agua no había y de pronto de una roca salía agua. Dios estaba ahí. Claro, la situación no era cómoda. Muchos de nosotros, Dios les ha permitido pasar por un desierto. Y en ese desierto Él ha estado ahí, ha sustentado, ha sido incómodo. Pero es que es en el desierto donde experimentamos que el verdadero poder de Dios, ¿quién es Dios? Cuando tú y yo estamos en un lugar donde no necesitamos de Dios, entre comillas, tenemos buen trabajo, buenos ingresos, buen carro, buena casa, hacemos lo que queramos, pues entonces de cierta forma el hombre tiende a decir, no, pues yo no necesito de Dios, yo necesito de lo que he construido. Y el propósito de que Dios permitiera que las personas estuvieran en esa etapa es que entendieran
que a pesar de que después los iba a llevar a una tierra donde coloquialmente le decía, de ahí fluye leche y miel, el mismo Dios que estaba en el desierto sustentándolo era el mismo Dios que iba a estar allá en esta tierra, permitiendo que ellos tuvieran bendición y prosperidad, pero dependían de una relación con el Señor. Al pueblo de Israel, en medio de la tierra prometida, muchas veces Dios le tocó cerrar los cielos para que no lloviera y afectar toda la economía de la nación, porque se rebelaban contra Dios y empezaban a adorar otros dioses y a cometer actos paganos y toda clase de cosas. Entonces, la actitud del oidor de Dios, la actitud que Jesús está esperando es la actitud de alguien que acepta que Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios es bueno. Si algo malo me pasa a mí, o es un plan de Él para trabajar algo mejor después, para traerme algo mejor, o estoy cayendo en el fruto de las consecuencias de decisiones anteriores. Pero yo no puedo culpar a Dios. Yo no puedo decirle, eso es tu culpa, tú no eres bueno. Estamos siendo incrédulos de su bondad. El siguiente tipo de oidor está aquí en el 16, en Lucas 11:16. Dice, otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. ¡Qué insolencia! O sea, tú y yo no tenemos derecho a exigirle absolutamente nada a Dios. Él es el rey. Él es el rey. Tú y yo somos siervos. Tú y yo somos criaturas. Pero hay personas que a veces dicen, Jesús, a ver, pues si usted existe, hágame el favor y se me aparece aquí ya, y entonces yo voy a creer. O sea, como quien dice, para que usted tenga ese beneficio de que pues, semejante creyente sea parte de sus filas, pues venga y se me aparece. No, las cosas no funcionan así. Porque detrás de ese pedido Dios sabe que está el corazoncito de querer ser dioses. Detrás de ese pedido está ese deseo humano de ser iguales a Dios, de querer darle órdenes al Dios, de querer nivelarnos al mismo nivel de Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús fue a la cruz? Habían dos personas condenadas a su lado. Uno de ellos le gritaba, le injuriaba y le ponía una prueba parecida a la que estos hombres aquí le están diciendo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros también. O como quien dice, danos esa señal y entonces vamos a creer. Imagínense ese personaje que le estaba gritando así, condenado a muerte por ladrón, por delincuente, por hacer cosas malas, le está exigiendo a Jesús, que fue un hombre recto, que no merecía estar en esa cruz. Él le está exigiendo. La otra persona tuvo la actitud correcta. Inmediatamente cayó al otro y le dice, cállate tú. Tú y yo tenemos no nos merecemos esta condenación. Es decir, ahí hay una señal de arrepentimiento. Está diciendo, tú y yo, o sea, reconoció que había fallado. Ese otro personaje le dijo, tú y yo merecemos este castigo, pero Jesús no. Seguramente ya había visto algo, ya había escuchado algún tema alguna vez, por ahí en alguna de sus enseñanzas en público, de pronto por allá de lejitos lo escuchó y bueno, en ese momento no se arrepintió. Y aquí hay un paréntesis. Quizás si ese personaje, si ese ladrón que iba a arrepentirse en algún momento, ese arrepentimiento no lo hubiera postergado en el tiempo, sino que en determinado momento, cuando por primera vez escuchó al Señor, dice, no, yo aquí ya cambio mi estilo de vida, no puedo seguir siendo un ladrón. Aquí cambio, voy a trabajar honradamente y voy a seguir las enseñanzas de Jesús. Quizás no hubiera sido condenado ese día. Quizás hubiera podido vivir mucho más tiempo, haber compartido más tiempo con su familia, tener una familia y más cosas. Pero mira los riesgos cuando tú postergas el arrepentimiento y el llamado al que te está invitando Jesús y tú dices, no, después, eso está muy chévere, pero yo ahora quiero vivir la vida y no tomas una decisión por el Señor. Pero finalmente, en ese momento, la cruz tuvo la actitud correcta. Y claro, fue salvo. Y Jesús no dijo, como tuvo la actitud correcta, mijo, yo lo bajo de la cruz. No, mijo, usted va a morir porque es la consecuencia de sus pecados, de sus delitos, y usted sigue en la condenación. Pero eso sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al otro no le habló nada. Al otro no le prometió nada. Entonces, Jesús, aquí en esta historia de Lucas, estas personas están con la misma insolencia del hombre que estaba en la cruz.
Dice, le hablaron con la intención de poner a prueba a Jesús y le exigían que mostrara alguna señal. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguna señal van a recibir, sino la señal de Jonás. Cuando vean, así como ese pueblo vio una señal de Jonás y tuvieron que articular en su corazón, oiga, estas cosas no son normales, esta persona realmente viene de Dios. Entonces tenían que haber entendido, y así les pasó a muchos, entendieron que venían de parte de Dios. Y Jesús les está diciendo, ustedes que hablan con esa insolencia, les voy a dar una oportunidad más. Ustedes van a ver una señal grande. Ustedes se van a dar cuenta que yo no me voy a quedar en la cruz, que yo no me voy a quedar en la tumba, que yo voy a resucitar. Y esto va a ser una señal que les dará una nueva oportunidad a ustedes para que se arrepientan. Mire que Dios siempre está dando oportunidades. La gente no escucha. Sigamos. Llegando a la conclusión del tema de la expulsión de los demonios, o sea, Jesús les contestó eso, les dijo que no les iba a enseñar, le iba a dar señal, pero en Lucas 11:20 les dice, sin embargo, si yo expulso los demonios por el poder de Dios, primero les dice, venga, si yo, les da un argumento del por qué él no podría expulsar demonios por el poder de Satanás, porque eso implicaría que el reino de Satanás está dividido. Y entonces les dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. En otras palabras, si, como yo expulso a los demonios por el poder de Dios y ustedes no aceptan lo que realmente está pasando, entonces ustedes están en líos, ustedes están en problemas, porque mire, ustedes están viendo señales, piden señales y hay una señal aquí. Ustedes no podrán decirle algún día a Dios, no, yo no pude creer porque es que tú no me mostraste ninguna señal. No, ahí había una señal. Y su corazón duro les impedía acceder porque no querían arrepentirse. Eso era lo que ellos realmente les pasaba. En el caso de los grandes religiosos que habían en la época, querían seguir siendo líderes, que la gente los admirara y ellos tener como la autoridad y que la gente no se alejara. Les daba pánico de que la gente empezara a seguir a Jesús y como que ellos quedaran de lado, o que ellos también tuvieran que seguir a Jesús como que siendo todos igualitos. No, ellos querían seguir siendo grandes. Y por eso no tomaban una decisión de creer en él, les importaba más lo que la gente dijera. ¿Cómo vamos quedando tú y yo en estos mensajes? ¿Cómo vamos quedando? ¿Estamos permitiendo que el Señor, que esa palabra de Dios llegue a nosotros? ¿Estamos buscando tomar una decisión de arrepentimiento en nuestra vida, de un cambio ya? ¿O estamos diciendo no algún día? Pronto cuando sea muy doloroso, cuando las consecuencias de nuestro estilo de vida actual de pronto nos lleven a otras situaciones que no queremos. ¿Tienes problemas con el alcohol? No lo sé. Tal vez tu organismo al día de hoy puede desintoxicarse, puedes vivir una nueva vida. Pero ¿qué tal si tú dices, no, dejo pasar muchos años y pasan 2, 3, 4, 5 años y ya vienen enfermedades irreversibles y ya pues te podrás arrepentir, pero ya tendrás una condición de vida perversa? Y así sucesivamente podría ejemplificar muchas otras situaciones. Tienes tu esposa y de pronto tienes otra noviecita por ahí. O sea, vas a dejar que eso se vuelva como una bola de nieve hasta que se destruya tu hogar, hasta que dañes a tus hijos y que todo lo que Dios te había dado, ese hogar y esas cosas se desbarate. ¿Vas a esperar? ¿O vas a hacerle caso a Dios? ¿O vas a tomar una decisión hoy para que el Señor empiece a transformar tu vida y te dé la bendición que tú realmente sueñas y anhelas? El otro tipo de personas que escucha o el otro tipo de oidor está en este mensaje, está en Lucas 11:27. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, mientras él, o sea, Jesús, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, pero aún más bendito es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Qué pasó ahí? O sea, es muy sutil, pero vamos a revisarlo. Imagínense la trascendencia del mensaje que Jesús estaba dando antes. O sea, les estaba dando una oportunidad de oro a una cantidad de personas ahí para que se arrepintieran y que volvieran a Dios y que Dios pudiera transformar esas vidas y empezar a darle todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Porque eso es en última lo que el Señor persigue.
Quiere que tú y yo nos arrepintamos, que nos acerquemos a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios, Él dice que tiene una cena para nosotros, una provisión espiritual, y dice que, como le dijo a la mujer samaritana, el que bebe el agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Está hablando en términos espirituales. Entonces, mire la profundidad del mensaje de Jesús, cómo está articulando, cómo les está evidenciando su error para que ellos por fin entiendan. Y llega una mujer y lo interrumpe. Es que lo interrumpió, literalmente lo interrumpió. Mire cómo dice el 27, dice, mientras él hablaba, o sea, no esperó a que Jesús hiciera una pausa, dice, mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre y el vientre del cual saliste, de los pechos que te amamantaron. ¿Qué pasó ahí? Además de que lo interrumpió, esta mujer que exclamó esto está asimilando, está diciendo, uy, o sea, ella en su mente, mientras él hablaba, de pronto ya lo estaba recibiendo un poco bien. O sea, aquí no vemos una mala actitud en la señora. Lo que pasa es que está totalmente distorsionada la realidad. Y eso nos puede pasar a nosotros. Ella que está diciendo, uy, sí, las palabras de este Señor Jesús, de este maestro, están muy chéveres. Esos milagros definitivamente son muy buenos. No, ¿quién habrá sido la mamá de este muchacho? No, ¿cómo no lo habrá educado de bien? O sea, esa mamá tuvo que ser genial porque lo educó, le enseñó, y lo que este muchacho hace tiene que ser por la mamá. Entonces ella lo interrumpió, ella gritó, sí, esa mamá tuya es privilegiada, porque mejor dicho, bendita es. Y Jesús no muestra una señal de enojo, ni nada por el estilo. Y claro, definitivamente nosotros entendemos que María, la madre de Jesús, fue súper privilegiada. Fue una mujer especial para haberle dado a Dios semejante responsabilidad de tener al Hijo de Dios. Pero lo que Jesús hacía, decía o enseñaba no provenía de su madre, provenía de su padre. Así que ella en cierta forma está colocando el beneficio de lo que hace Jesús en las manos de su madre, y Jesús la corrige muy amorosamente. Dice, mira, es como si le hubiera dicho, mira, tú no debiste interrumpir en este momento, o sea, porque un mensaje de Dios estaba circulando, un mensaje que yo escuché de mi padre y estoy dándole a los demás, y tú lo interrumpiste, pero ¿sabes qué? Mucha más bendición, dice, pero Jesús le respondió, pero aún más bendito es el que escucha lo que yo estoy hablando, o sea, dice, pero aún más bendito es el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Él está diciendo, miren, mucho más afortunado es el que escucha esto que yo estoy hablando y se arrepiente y busca a Dios. O sea, ese sí que va a ser afortunado, ese sí que va a tener la bendición que yo y mi Padre queremos darle. Otras veces tú y yo, cuando el Señor nos habla, estamos pensando en otras cosas totalmente diferentes. Estamos como con nuestros ojos y nuestros pies puestos aquí en la tierra. No entendemos lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros. No entendemos, no nos conectamos con el Señor porque estamos metidos en nuestro propio mundo, en nuestras propias cosas, en nuestras propias ideas. Y esto le pasó a esta mujer. Claro, lo estaba admirando. Quizás lo admiraba como un simpatizante. Es decir, Jesús toda la vida tuvo simpatizantes, gente que le pareció chévere su mensaje. Quizás a muchos de los que estamos en esta reunión, el mensaje, los temas de la Biblia, qué chévere eso, ¿no? Muy chévere. Y no lo asimilan de pronto con el rechazo de otros. No dicen, no, Dios es una mentira, es un amigo imaginario. No cuestionan a Dios diciendo, no, a ver, para yo creer en ti, entonces aparece. No, de pronto son creyentes pasivos, pero no toman una acción en su vida. Es decir, escuchan, qué bien, qué chévere, pues yo sigo mi vida igual. Esos están igual que los otros. Porque finalmente cuando tú escuchas el mensaje de Jesús y lo rechazas de una forma activa o de una forma pasiva, finalmente lo estás rechazando. ¿Cómo rechazamos el mensaje de Jesús? Cuando no escuchamos y ponemos en práctica lo que Él está diciendo. Aquí Jesús lo está aclarando. Son bienaventurados los que escuchan el mensaje del Señor y lo ponen en práctica. Esos sí son los que están asimilando el mensaje como debe ser. Los otros, los que simpatizan, los que les parece chévere, pero no lo ponen en práctica, están igual de perdidos que los otros. Solo que tienen una actitud un poco más favorable, pero mientras no tome la decisión de convertirse al Señor y comenzar a buscarlo y comenzar a seguirlo,
se dirán igual. ¿Cómo concluyó el Señor este mensaje? Porque hay una conclusión en la historia. Vamos a verla. Dice en Lucas 11:33, dice, perdón, nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de la canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran en la casa pueden ver su luz. En el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, la palabra de Dios siempre era vista como la que iluminaba. Y acuérdense, ellos no tenían electricidad, las noches eran realmente oscuras y en la noche pues no se podía hacer nada. Entonces digamos que la diferencia marcada entre el día y la noche, la oscuridad era fuerte. Entonces Dios siempre dio esta similitud, es decir, la palabra de Dios, Dios es la luz, que aun cuando hay oscuridad podemos ver, podemos caminar y nos guía. Ellos en esa época no se podían dar el lujo de ir por los caminos sin una antorcha, ¿no? Pues no sabían para dónde iban y se podían caer en algún hueco, en una zanja, en fin. Entonces aquí, haciendo alusión a eso, el Señor les está hablando, dice, tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, o sea, cuando tu actitud es correcta, todo tu cuerpo está lleno de luz. O sea, cuando tu actitud es correcta delante de Dios, el mensaje llega y tú lo vas a poder asimilar como es. Pero cuando tu ojo está enfermo, es decir, cuando tu corazón está podrido, rechazas a Dios, tienes tus propios intereses, en fin, tu cuerpo está lleno de oscuridad. O sea, tú no sabes por dónde vas, no sabes qué peligros te vienen, en qué momento vas a caer. Miren el 35, la conclusión dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. En otras palabras, el Señor está preguntando, está confrontando. El final de este mensaje es una confrontación a toda la gente que está ahí. ¿Qué les está diciendo? Vamos a tratar de asimilar esa confrontación como si fuera para nosotros hoy, en esta mañana. ¿Tú crees que estás bien? Está preguntando Jesús. ¿Tú crees que estás bien sin mí? ¿Crees que puedes vivir la vida dejándome lejos? ¿Crees que puedes sobrevivir ignorándome y rechazando mis enseñanzas? ¿Cuántos años llevas huyendo del mensaje de Jesús, huyendo del llamado de Dios? O sea que toda la vida tú has identificado que Dios te ha llamado. Y tú quizás le estás diciendo después, porque crees erróneamente que vivir la vida lejos de Jesús es mejor, pues porque tienes acceso a cosas chéveres, cosas que Dios sabe que te destruyen. Ese es el llamado del Señor. Asegúrate de que la luz que crees tener en realidad no sea oscuridad. Asegúrate de aquello en lo que sustentas tu vida y que dices, no, esto es el sustento de mi vida, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me lleva adelante. En realidad no sea una oscuridad que te va a hacer caer después. Ese es el mensaje del Señor para el día de hoy. Y no podemos quedarnos con esta invitación así nomás. O sea, definitivamente el Señor Jesús tenía un propósito cuando daba un mensaje. Tú y yo nos arrepintiéramos. En la vida de la primera iglesia cristiana, de la primera iglesia cristiana, en el libro de los Hechos, digamos, ellos le llamaban de una forma especial. Cuando las personas escuchaban el mensaje de Jesús, eran confrontados y tomaban una decisión inmediata por el Señor. Y a esa decisión le llamaban la conversión. ¿Cuántas de las personas que están aquí, tal vez muchos, han escuchado este tipo de mensajes muchas veces, incluso viniendo a la iglesia? Hoy la invitación que el Señor Jesús, no este que te está hablando aquí en este momento, la invitación que el Señor Jesús te está haciendo a través de este mensaje es conviértete a mí. Arrepiéntete de tu estilo de vida y vuelve a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este mensaje. Gracias porque es un privilegio que la Biblia nos hable así de claro. Es la Biblia la que nos habló hoy. Tomamos un pasaje de la Biblia y desglosamos y profundizamos un poquito más en su contexto. Nos damos cuenta que hay un mensaje del Señor.
Y es un mensaje que nos debe llegar a nosotros. ¿Cómo lo vas a asimilar? ¿Vas a seguir rechazando al Señor, creyendo que Dios es malo y que realmente no nos ama? ¿Vas a seguir siendo de pronto insolente, esperando si Dios me bendice, entonces yo lo sigo, y no, no? ¿Vas a estar disperso, siendo simpatizante, diciéndole, pues sí, chévere, eso es muy bonito, muy chévere, pero yo sigo viviendo igual, yo no voy a cambiar nada? El Señor no quiere que tú seas perfecto para llegar a Él. No, Él quiere recibirte tal como tú estás. Él sabe que tenemos errores. Él sabe que tenemos fallas, que a veces tenemos malas actitudes. Pero la invitación es, ven, comienza por arrepentirte hoy. Comienza por reconocer que has fallado, que no vives la vida cristiana como yo te he dicho que la vivas. No sigues el camino. No sigues el camino. De pronto te has inventado un código religioso, un código de ética y moral en tu propia mente y lo sigues y crees que está bien, pero ya el Señor dijo que eso no puede ser oscuridad. Podemos estar tan mal y no nos damos cuenta. Pero el Señor aquí nos está orientando. Hay una invitación. Una invitación. Ven a mí, acércate a Dios. Las cosas van a ser diferentes. No está esperando de la que tú te vuelvas perfecto. No, muchas veces la actitud de muchas personas, no, yo soy tan malo, no, voy a tratar de cambiar y cuando cambie un poquito, pues ahí sí me acerco a Dios. No, las cosas con Jesús no son así. Él no quiere que tú te vanaglories y dices, uy, mira cómo soy de bueno, Señor, yo cambié, entonces ahora sí soy digno de seguirte. No, todos los que somos llamados a convertirnos a Él es porque somos malos, somos perversos, tenemos un corazón terrible. Y Él dice, venga, comience por reconocer esa falla, reconocer que su vida no está al nivel que yo le he puesto y yo te ayudo. Yo voy puliendo tu vida, yo voy transformando aquello de lo que te avergüenzas. Yo te ayudo a luchar con esas luchas que tú tienes. Entonces es un llamado para todos. Yo no sé si tú has seguido al Señor Jesús como un simpatizante o realmente ha habido un cambio en tu vida. Pero en esa invitación que el Señor te hace hoy, debe haber una respuesta de tu parte hacia Él. Creo que la mejor manera de hacer eso es con una oración. Así que vamos todos a cerrar nuestros ojos, ahí donde tú estás. Ten una conversación entre tú y yo. Mi voz simplemente guía como el modelo de lo que podemos orar. Pero establece una comunicación allí con el Señor, en los términos en los que Él está invitando. Digámosle, Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos has hablado, porque eh, hemos recibido de forma clara la invitación que tú nos haces. No podemos decir que tú no nos hablaste. No, 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 definitivamente entendimos, Señor, de qué se trata tu llamado. Señor, en nuestra vida hemos cometido errores. Tal vez nosotros hemos sido eh, condescendientes con nosotros mismos, con nuestro propio pecado. Tendemos a minimizar nuestras faltas y a decir que pues somos humanos, que nos equivocamos y seguimos fallando. La invitación que tú nos has hecho hoy es a no excusarnos. Es una invitación a tomar conciencia, a reconocer el error, a reconocer que hemos pecado, que te hemos fallado, que te hemos ofendido, que te hemos ignorado. Señor, y así lo reconocemos hoy. Reconocemos nuestra maldad, nuestras malas actitudes, nuestras mentiritas, nuestra vida desordenada. Reconocemos, Señor, que no somos tan buenos como nosotros creíamos. Reconocemos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos arrepentirnos de esto. Queremos que haya un cambio de actitud de nuestra vida. A veces ese cambio de actitud a nosotros mismos nos cuesta trabajo. Así que te rogamos que nos ayudes, Señor. Transforma nuestra manera de pensar para poder seguirte, para poder avanzar contigo, Señor. Te lo rogamos. Permítanos conocerte, permítenos acercarnos a ti, no para vivir una vida religiosa o para mostrarle a otros que somos muy espirituales. No, permítenos acercarnos a ti para amarte, para establecer una relación de amor, esa relación de padre a hijo que has soñado desde antes de la creación de este mundo con nosotros. Nosotros queremos aceptar ese llamado, Señor Jesús. Queremos reconocer públicamente que nos convertimos a ti
que creemos en ti, que queremos creer en ti, queremos seguirte. Gracias, Señor. Gracias por extendernos tu mano y por darnos esta invitación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.